Y ahora ya hablo un poquito más del incendio, que es lo que, como he dicho antes, más probabilidad dentro de la probabilidad baja que pueda existir dentro de un centro de salud o unidad básica, pues lo que más probabilidad podría haber sería un incendio. Entonces, os recuerdo muy brevemente la teoría del fuego, ¿vale? Bueno, un incendio y un fuego al final es una diferencia semántica. El fuego es útil, se puede utilizar para cocinar, para muchas labores industriales, pero si se nos descontrola hablamos ya de un incendio, que es el problema, cuando no hay control, ¿vale? Si veis la teoría antigua del fuego, la recuerdo, es la de que tiene que haber 3 componentes para que se produzca, ¿vale? Combustible, comburente y una energía de activación, ¿vale? El combustible puede ser sólido, líquido, gas, etcétera. El comburente suele ser el oxígeno del aire o puede ser otro gas, también comburente, y la energía de activación, que suele ser el calor, por rozamiento, mecánico, químico, por una llama, un cortocircuito, cualquiera de estos elementos. Os digo esto porque si falta un elemento de estos 3, no puede haber fuego y por tanto habremos extinguido el fuego, ¿vale? Lo importante de los incendios no son las llamas, lo peligroso o lo que más víctimas provoca o heridos es el humo derivado de la combustión incompleta de los materiales que se están quemando. Es una reacción química de oxidación exotérmica y al final pues se producen unos humos con mayor o menor toxicidad y temperatura que nos pueden afectar mucho más gravemente que las llamas, ¿vale? Inhalación de gases tóxicos, humos y gases calientes, calor y llama, y no hay que despreciar el pánico, ¿vale? Por mucho que hayáis hecho cursos, yo mismo no sé cómo reaccionaría ante una situación real de emergencia. Realmente es para pararse 2 segundos y pensar antes de actuar, ¿vale? Porque cuando hay una situación colectiva de pánico, a veces actuamos sin criterio y sin pensar demasiado. Pero es que además en el incendio tenemos por una parte el fuego, que sería el inicio, pero luego tenemos la propagación y las consecuencias, ¿vale?, de ese incendio. Para que podamos trabajar, lo ideal primero es que podamos prevenir el incendio o el fuego. Esto es como los incendios forestales, que dicen que se apagan en invierno haciendo cortafuegos en la montaña. Pues esto es parecido. Apagamos el fuego antes de que empiece. Prevenir, ¿cómo podemos prevenir? ¿Vale? Hay prevención y hay protección si no se puede evitar. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, pues por una parte intentando lo de siempre, no fumar, tener las instalaciones bien mantenidas, sobre todo las instalaciones eléctricas, que normalmente pues se utilizan porque faltan enchufes y se utilizan alargadores, se sobrecargan. Al final las noticias siempre, los incendios se deben al cortocircuito, ¿vale? Ojo con las fuentes de calor, no pasa el año en el que se producen varios conatos de incendio por el office y la tostadora o por el radiador adicional que se ha puesto y hay cerca pues alguna fuente de material, papel, ropa, etcétera, combustible, ¿vale? Luego está en nuestra mano, en la medida de lo posible, el tener la prevención suficiente para evitar que se produzcan. Evidentemente fumar ya no se puede, ¿vale?, aunque queda algún reducto alguna vez por ahí, pues todo lo que, y sobre todo orden y limpieza también. Orden y limpieza no significa limpieza física de higiene, sino a tener más o menos ordenados aquellos almacenamientos, sobre todo, que se ven todavía en alguna parte, que puedan ser improvisados o que se van añadiendo cosas y se juntan materiales combustibles con focos de calor y que pueden producir algún tipo de incendio o conato de incendio, ¿vale? Igual si trabajamos con productos químicos, lo importante es conocer la ficha de datos de seguridad del producto químico y muy fácilmente a través de los pictogramas podemos saber la peligrosidad de ese producto. Estos 4 de arriba, explosivo, inflamable, comburente y gases a presión, si lo vemos en la etiqueta de seguridad o en la ficha de seguridad de un producto químico, alerta. Hay que leerla y ver que ese producto puede tener algún tipo de reacción con otro producto o facilitar que se origine un incendio o que se propague,
¿vale? Hemos dicho inicio, propagación y consecuencias. El inicio era el triángulo del fuego, que la teoría moderna habla del tetraedro, otra punta más porque faltaría el combustible, el comburente, la energía de activación y la reacción en cadena, sería el otro elemento de reacción química en cadena, ¿vale? La propagación puede ser por varias vías, por conducción, es decir, por contacto, por convección a través del aire. El humo caliente también puede generar que se inflamen otros productos cercanos, combustibles, otras plantas en el caso de ser un centro de salud, por ejemplo, a través de huecos en fachada, por ejemplo, y por radiación, ¿vale? Entonces, esos son los métodos de propagación de un incendio. Y evidentemente las consecuencias pueden ser más o menos graves en función de las características de los materiales que se quemen, de la construcción y de la facilidad que tenga para extenderse ese incendio y la temperatura que alcance. La velocidad de propagación de esa reacción química de oxidación pues puede ser una combustión simple, como puede ser un sólido, la madera que estamos habituados a ver quemar muchas veces en la hoguera, o puede ser más rápida. Imaginaos que tenemos un gas combustible o un polvo combustible, en ese caso ya no es una combustión simple, hablamos de una deflagración, ¿vale? Que es mucho más rápido, en cualquier caso inferior a la velocidad del sonido. Si estamos hablando de una reacción con un frente de onda o velocidad mayor a la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, estamos hablando de una detonación ya, es decir, una explosión, ¿vale? Pero se tendrían que dar unas circunstancias muy graves para que se produjera. Una situación que podemos encontrarnos algunas veces y que puede llegar a ser peligrosa es que en nuestra instalación del centro sanitario tengamos instalaciones de oxígeno y que por un defecto en las botellas o en la propia instalación haya una pérdida de oxígeno. Nos podemos encontrar pues con una atmósfera sobreoxigenada. ¿Qué significa? Veréis, el aire, como sabéis, tiene un 21% de oxígeno aproximadamente, un 78% de nitrógeno, ¿vale? Y el resto gases nobles y un poco de CO2. Bien, 21 de oxígeno, el resto de nitrógeno, prácticamente. Si esa situación de 21% de oxígeno se eleva hasta pasar el 25% de oxígeno, estamos hablando de una atmósfera sobreoxigenada. En esa situación se favorece mucho que muchos materiales se produzca un incendio y se favorezca su evolución. Es decir, con esa atmósfera podría empezar a quemar materiales incluso espontáneamente, ¿vale? Si tenemos una situación favorable de calor, y tendría mucha facilidad para quemarse materiales que a priori no se queman fácilmente y propagarse. Por lo tanto, ese es el peligro. Sería el comburente en mayor grado. Por lo tanto, a poco que tengamos un combustible y una energía de activación, se podría desarrollar el fuego. Aparte, tenemos la otra parte. Si no hemos podido prevenirlo, podemos proteger las consecuencias. Inicio, propagación, consecuencias. Las consecuencias se podrían reducir un poco si tenemos, por una parte, una protección estructural, es decir, la edificación, los muros, las separaciones, todo lo que son las protecciones que pueda haber, y los sistemas de detección alarma y también de extinción, ¿vale? Ahora os enseñaré algunos en un momentito. Solo un pequeño inciso para que conozcáis esto. El fuego también se clasifica en clases, ¿vale? Todos creemos que el fuego es fuego, pero el fuego también, para los que trabajan con él, está clasificado en clase A, B, C, D, E y F, ¿vale? Esto depende del material combustible que se está quemando. Si son sólidos es A, si son líquidos combustibles son B, si son gases es C, si son metales, un fuego muy característico, siderometalurgia, etcétera, otros sectores, sería el D. Si son fuegos eléctricos, no es que la electricidad se queme, sino que como hay muchos fuegos debidos a la electricidad, estaría la clase E, ¿vale? Será una clase. Y por último, una clase relativamente nueva, que es la F, la K en Estados Unidos, aquí es la F, y es la derivada de grasas, aceites, etcétera, más relacionado con cocinas industriales o con determinados procesos industriales donde puedan intervenir esos materiales.
Y os explicaba el triángulo del fuego, o el tetraedro que os he dicho luego, añadiendo la reacción en cadena, porque si eliminamos cualquiera de esos lados del triángulo o del tetraedro, estamos apagando el fuego. Es decir, el origen del fuego va relacionado con los métodos de extinción. Si yo elimino el comburente, estoy eliminando el oxígeno del aire y ya no puede haber fuego. Cuando pongo la tapa de la sartén de aceite ardiendo, después de haber apagado evidentemente el gas o la vitro, estoy sofocando, estoy eliminando el oxígeno y por tanto no puede haber fuego. He roto el comburente, ¿vale? Si yo lo que estoy es echando aceite frío, es otra forma de apagarlo, ¿eh? Imaginaos la misma sartén de antes, está ardiendo, añado aceite frío, también se apagaría porque estoy enfriando el combustible. Sería enfriamiento, la energía de activación. Es un método más pérdida de tiempo en este caso, pero es un ejemplo para que veáis. Y si lo que estoy eliminando es la energía de activación, he dicho, corto el gas, corto la temperatura o la llama, evidentemente tampoco no puede iniciarse aunque haya combustible y comburente, aunque haya esa mezcla perfecta, si yo no tengo algo que lo active, tampoco lo va a haber. Luego puedo ir sofocando un fuego de diferentes maneras. En los agentes extintores por excelencia está el agua. El agua es el agente extintor por excelencia, el que más se utiliza en todos los casos. Es verdad que luego se utiliza mezclado con aditivos para espuma por parte de bomberos o en algunos extintores, dependiendo del tipo de fuego que sea, y hay que tener cuidado, sobre todo cuando tenemos mangueras, bocas de incendio equipadas en los centros, luego os enseñaré una foto, en que el agua y la electricidad no se llevan bien. El agua es conductora y por lo tanto, ojo con los fuegos de carácter eléctrico o en los que haya algún dispositivo, transformador, cuadro eléctrico, etcétera, que no utilicemos el agua tal cual. Por otra parte están otra serie de elementos, luego os haré una breve explicación muy rápida, como son extintores de polvo polivalente o de CO2, diferentes agentes extintores. ¿Veis? Me refería a esto con una boca de incendio equipada o manguera de las que podemos ver en el centro de salud. Las hay de dos formas, semirrígidas, que son estas de 25 milímetros de diámetro, que solo desenrollo lo que necesito, o las planas enrollables, que son de 45 milímetros de diámetro y que ya requieren una formación un poquito más específica, porque hay un golpe de ariete de la presión del agua, suele ser unos 5 kilos por centímetro cuadrado, y ya requiere 2 personas, una disposición, pasarla por debajo del brazo, en chorro o en abanico, en fin, es complicado, no es fácil, hablaríamos de una segunda intervención en el caso de una situación de emergencia, luego lo vais a comprender mejor. Lo importante es que utilicemos los extintores, eso sí, en caso de primera intervención, de descubrir un conato de incendio, como el tiempo siempre va en nuestra contra, si podemos y tenemos otro compañero y entre los dos podemos apagar el fuego, sería lo ideal. El resto ya son instalaciones que aparecen como bocas en fachada, para hidrantes, para bomberos, para conectar ellos a través de los racores sus mangueras y tener agua en caso de intervención. Lo que sí suele haber en los centros son medios de detección y alerta o alarma, ¿vale? Una serie de detectores situados en el techo, detectores de diferentes tipos, iónicos, térmicos, etcétera, que son detectores de incendio, que mandan una señal a una central de alarma que suele estar en la admisión del centro, ¿vale? Y que avisa con un zumbador de que ha saltado un detector, porque ha detectado que hay allí un problema, evidentemente humo, llama, etcétera. Ese zumbador avisa y la persona verifica y puede comprobar que haya. Esto está muy bien y es muy útil, y es así, para zonas donde no haya presencia constante de personas que puedan detectar visualmente el problema. Por lo tanto, tenemos ojos o oídos en todos los lados del centro, ¿vale? Además están los pulsadores de alarma, instalados por diversas zonas del centro, y también están los pulsadores de alarma y todos los medios de protección que os comentaba antes, además de las sirenas, ¿vale? La sirena de alarma, cuando existe en un centro la sirena de alarma, significa, y suena, significa que hay que evacuar, esa es la señal de evacuación, ¿vale? Luego lo recuerdo muy rápidamente.
También otros medios que habitualmente encontramos son las puertas cortafuegos o puertas RF, que sirven para sectorizar, para separar una zona y que sea segura aunque haya un incendio respecto a la colindante. Por lo tanto, aparte de los muros de hormigón, paredes, etcétera, que pueda haber y que puedan separar el fuego, tenemos las puertas cortafuegos, ¿vale?, que suelen estar acompañadas de una barra antipánico para, en teoría, si te desmayas o algo, te puedas apoyar y puedas abrir la puerta, ¿vale? Es por eso tienen esa forma. En los centros más modernos hay pocos que tengan, pero bueno, suelen encontrarse rociadores, que es como tener el bombero en casa. Ya directamente se abre el agua por temperatura, salta una ampolla y reparte agua como si fuera un paraguas, ¿vale? Perdón, una lluvia. La señalización que soléis encontrar, toda la que es verde, es la señalización de evacuación, dirección hacia las salidas, donde están ubicadas las salidas o las escaleras de emergencia, y toda la que es, como digo, toda la que es verde es de evacuación, incluso de primeros auxilios, ¿vale? Muy importante esta señal, punto de reunión exterior, luego la explico. Y la roja se refiere a dónde están ubicados los medios de protección contra incendio. Principalmente encontraremos la señal de extintores, ¿vale?, la señal de mangueras o BIES, bocas de incendio equipada que se llaman, la de no usar en caso de incendio los ascensores, ¿vale?, y alguna más. No hay salida, por ejemplo, también, para no confundir una salida de otra que pueda no dirigir a ninguna parte.